¿Y qué es la santidad? La santidad no es nada más y nada menos que la limpieza o pureza espiritual alcanzada mediante la entrega plena de nuestro corazón, de nuestra vida a Cristo Jesús, uniéndonos con Él, como lo dice su palabra en 1 Corintios 6:17, el que Él se une al Señor, un mismo espíritu es con Él. Gloria a Dios. Y continúa, vamos a leer en el libro central, el pasaje, central de esta noche, que es 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. El Señor nos manda que nosotros aprendamos a vivir como hijos de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee tal y como está escrita. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice y el mismo pastor de su iglesia. No dice y la hermana os santifique. Dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para pasar nosotros llegar a la santidad, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser tiene que ser guardado, dice la palabra de Dios, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Puro, sin mancha, limpio, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que déjeme decirle que lo que corrompe es lo que sale del corazón, según Mateo 15, del 11 al 20, dice, porque no es lo que entra a la boca del hombre lo que contamina, porque lo que entra a la boca del hombre sale a la letrina, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Por ende, la santidad viene desde el corazón, desde la limpieza y pureza de nuestro espíritu, para que así, siendo nuestro espíritu purificado, así también todo nuestro ser juntamente con nuestro espíritu. La idolatría y el consumismo son cosas que nosotros debemos de reflexionar en nuestras vidas. Si nosotros vemos a una persona nueva que viene a la iglesia, evitemos juzgar a aquella persona por su apariencia, porque el Espíritu Santo de Dios es quien se encargará de procesar aquella alma. Aquella alma tendrá que ser procesada para poder alcanzar su verdadero valor. Pero nosotros hoy en día se nos hace muy difícil a veces quedarnos callados y se nos olvida que nosotros también un día tuvimos que renacer y que no al primer día de congregarnos en la iglesia el Espíritu Santo nos transformó, sino que tuvimos que pasar por un proceso. Pero es más fácil juzgar al hermano, a la hermana, al amigo que viene, en lugar de pedirle al Señor por aquella alma, que le dé el entendimiento. Porque cuando yo fui llamada, hay algunas cosas que yo dejé atrás, pero no porque el pastor me lo haya dicho del púlpito. Porque nosotros acá en la iglesia no andamos prohibiendo que no se ponga aretes, que no se ponga tacones, que no se ponga esto, que no se ponga lo otro. Porque sabemos y entendemos que el Espíritu Santo de Dios es el que transforma corazones y el que habla nuestras vidas. Y nos dice qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Y si tú aprendes a escuchar la voz de Dios y eres obediente, empezarás a dejar atrás muchas cosas. Y tú vas a decir, pero ¿por qué la hermana usa tacones y a mí el Señor me habló y yo siento esa incomodidad en mi corazón de no usar tacones? Ve y revisa tu closet. Empieza por ahí. Ve y revisa cuánto dinero has gastado, has invertido en esos tacones. Ve y revisa tu conciencia en tu corazón y analiza
si tu intención no es ser admirada por aquellos tacones, porque tal vez la hermana tenga un corazón diferente o piense diferente en ese sentido, pero tú estás errónea. Entonces, no, cuando estés pasando por ese proceso, no mires a los demás. No mires a los demás y enfócate en tu propio proceso. Porque el Señor es el único que escudriña corazones. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces debemos de entender que cada proceso, que cada persona es diferente. Y no porque a ti el Señor te haya hablado, te haya quitado ciertas cosas de tu vida, tú tienes que adoctrinar tu proceso con Dios. Entonces vuelvo y repito el tema y lo recalco. No convirtamos en doctrina las experiencias personales con Dios. Y es que hay otra prohibición muy común en algunas iglesias y es la de cortarse el pelo. Y que la mujer no puede cortarse el pelo. Y que el varón no puede dejarse crecer el pelo. Y es que la palabra de Dios dice en su palabra que el hombre para el hombre es deshonroso dejarse crecer el pelo, mas no dice que es pecado. ¿Y qué quiere decir algo que es deshonroso? Que no está bien visto. No está bien visto que el hombre utilice el pelo largo, mas no dice que es pecado. Y es que cuando nosotros hablamos de estas cosas, de la prohibición de cortarse el pelo, mucha gente puede decir, no, pero es que la Biblia dice en el libro de los Corintios, en Corintios 11:6 habla acerca de los atavíos de la mujer y que del velo, el pelo es que el pelo es el velo de la mujer. Pero si la gente no cita estos versículos, es porque ignora o quiere ignorar que la Biblia fue escrita por muchas personas en diferentes contextos. Y si nosotros le ponemos atención a este concepto, investigamos y estudiamos, nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia en específico, a la iglesia de Corinto. Que en ese lugar, en esa ciudad, había muchos templos de dioses que idolatraban a muchos dioses como el Zeus, como Afrodita. Y precisamente en ese contexto el apóstol Pablo está hablando de que en ese lugar habían mujeres que se dedicaban a labores deshonrosas, ¿verdad? Ofrecían pues su cuerpo. Entonces aquellas mujeres se identificaban por tener el pelo corto. Se lo cortaban como varón. Entonces si usted miraba a una mujer así, usted ya la podía identificar. Entonces por eso es que el apóstol Pablo da esta enseñanza a esta iglesia y les habla acerca del pelo. ¿Pero para qué? Para que como hijas de Dios pudiesen no pudiesen ser confundidas con aquellas otras mujeres que prestaban sus servicios de una manera deshonrosa, pero convirtiéndose en pecado también de igual manera. Entonces, nosotros al leer la palabra de Dios, lo que sí nosotros debemos hacer es convertir estas enseñanzas y transformarlas a nosotras a la actualidad en lo espiritual. ¿Y cuál podía ser entonces la enseñanza espiritual de este pasaje en la actualidad? Es la confusión de la identidad. Porque esa es la enseñanza espiritual. No tiene que ver tanto con los centímetros del cabello, sino con la identidad de género, que por cierto hoy es muy atacada en la actualidad, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos todas estas cosas, que no puedes traer un concepto que trae funciones inmorales muy específicas de estas mujeres en aquel tiempo a la actualidad. Porque no es pecado, vuelvo y repito, que la mujer se corte el cabello. Imagínense nosotras las musucas que pasamos con aquel cabello todo reventado. O sea, no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que centrarnos en lo espiritual de la palabra y aprender a discernir las escrituras para poder llevar el mensaje de edificación a la iglesia tal como el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros lo podamos
impartir, enseñar, que no mal adoctrinemos la escritura.